Bueno, ¿y qué deja este pacto? ¿Cuál será el impacto en la vida real de los argentinos? ¿Ha logrado fortalecer la imagen del presidente Javier Milei? ¿Es un relanzamiento de su gestión con esta adhesión, con la aprobación de la ley de bases? Bueno, se lo vamos a preguntar a Jeremías Biglia, que está con nosotros. Jeremías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto verlos. Igual para nosotros. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que te dejó este pacto que se generó tanta expectativa? Porque desde el comienzo de gestión, en realidad desde el 1 de marzo. Un pacto de mayo que es hecho en julio. Sí, y que se viene anticipando desde marzo. Así es, así es. Que como consecuencia de los traspiés en lo que fueron las negociaciones de los dos triunfos legislativos, por así llamarlo, que tuvo el gobierno, que en las primeras negociaciones fue postergado, creo que termina efectivamente realizándose este pacto de mayo, con la particularidad que se hace el 9 de julio, pero con una particularidad mayor aún, que termina siendo, en cierta manera, un movimiento que robustece, por así decirlo, el relato de Javier Milei. Creo que eso es lo que principalmente deja las sensaciones que brinda este pacto de mayo, que tiene la particularidad de ir en consecuencia de esta narrativa que intenta establecer la presidencia de la Nación y todo ese equipo comunicacional, en considerar a Javier Milei como un referente o un líder político que significa un cambio de era, un cambio de época para lo que es la República Argentina, y creo que hacerlo en una estética muy vinculada a 1816, con la presencia de los gobernadores y toda esa narrativa y mitología que se hizo alrededor, creo que tiene esas particularidades que van en ese sentido. Bueno, con el acto consumado, ¿ganan o pierden los gobernadores que se sentaron allí en la fría noche del 8 de julio a esperar y firmar a posterior el acta? Creo que no se puede definir en términos futbolísticos en a todo o nada si ganan o pierden. Creo que sí hay una clara semántica, por así interpretar, de lo icónico, en donde claramente el presidente Milei termina siendo como la figura quien establece las reglas de juego en la República Argentina en la actualidad. Si uno se pone a ver que van el 75% de los gobernadores del país, donde más de la mitad de esos gobernadores son de otro signo político, específicamente del signo político opositor, creo que hay un gran triunfo político por parte del presidente de la Nación, sobre todo cuando se firman un conjunto de 10 puntos que, vamos a ser sinceros, muchos de ellos ya están establecidos en nuestras normas, gran parte integran las leyes fundamentales dentro de la Constitución Nacional inclusive. Es como que no hay nada novedoso en eso, más que la firma del pacto en sí, sobre todo por el aspecto simbólico que tiene. La única promesa que hay son promesas, no hay nada concreto, que se van a refinanciar o que se van a volver a retomar el 70% de las obras públicas que ya habían sido iniciadas. Pero para eso no hay que firmar un pacto, ¿no? En realidad es lo que corresponde. Por supuesto, eso es lo que estoy justamente... Vos muy bien lo marcás, Martín. Creo que en ese sentido no hay un triunfo por parte de los gobernadores, pero sí creo que hay un reconocimiento incluso a la capacidad que también tiene en términos electorales en sus distritos Javier Milei como presidente. Con otro mecanismo de poder, creo que es interesante comparar lo que fue la experiencia tanto del kirchnerismo con el macrismo. Durante la década del kirchnerismo, los actores significantes dentro de la estructura territorial del kirchnerismo fueron los intendentes. Néstor Kirchner y Cristina, particularmente Néstor Kirchner, encontró a los intendentes la forma de saltear a los gobernadores, que muchas veces eran los quienes se le ponían enfrente en algunas cuestiones, sobre todo en materia de proyección política. En este caso, Milei adopta quizá una naturaleza más similar a lo que fue de Mauricio Macri, pero todo el mundo a Vox Populi le critica a Mauricio Macri que siempre los gobernadores le sacaban todo lo que le pedían, básicamente, ¿no? Y en este caso Javier Milei, con promesas, simplemente ha logrado reunir a todos los gobernadores y los ha obligado a ser parte de este hecho, que es muy significativo para la retórica del gobierno. Bueno, yo te quiero preguntar, última por mi parte, Jeremías, sobre la expectativa que se ha generado. Hay como una convicción en parte de la ciudadanía que se está haciendo un sacrificio, que las cosas no están bien, pero que vale la pena y que se van a ver los frutos. Con la ley de bases aprobada, con el paquete fiscal aprobado, ahora con un pacto de mayo, digo, ¿se van acortando esos tiempos? ¿Acelera el tiempo de ver resultados, de la expectativa que hay en la ciudadanía, o cómo lo evaluás? A per se, me animo a decirte que los logros que estamos mencionando, digo logros entre comillas, ¿no?
no necesariamente se traducen en una modificación de lo que está haciendo la situación en la calle en la actualidad. En eso creo que estas leyes, su efecto, serán analizados en el mediano y en el largo plazo, como así también este pacto, que como bien decíamos, el componente que incluye no necesariamente tiene transformaciones en el día a día de la ciudadanía. No obstante, considero que Javier Milei con este hecho, dentro de otros hechos que lo antecedieron, obtiene algo que no es muy fácil de lograr en política, que es incluso uno de los mayores logros que puede obtener un dirigente político, que es tiempo. Creo que en esto posterga también incluso aún más las expectativas en la ciudadanía, incluso teniendo siempre como zanahoria para el conejo la posibilidad de dolarizar el país, como con una de esas promesas que están, creo, uno de los puntos que tuvo el discurso del presidente, estuvo en eso de prometer que Argentina no va a tener más inflación por el resto de sus tiempos. Bueno, y en paralelo con eso, lo que se ha visto también es el intento de los gobernadores por transmitir el mensaje de que ahora ya han hecho todo para acompañar al presidente. Las herramientas. Lo replican todos, ¿no? Sí, Lo del gobernador de Córdoba, el de Santa Fe, lo ha dicho el de Salta también. Ahora ya está la herramienta y no hay más excusas. Ahora hay que ver si el electorado lee eso los gobernadores, ¿no? A quienes le han recriminado de alguna manera que al comienzo de la gestión le ponían palos en la rueda a Javier Milei. Sí, aún así a mí que me gustan también los conflictos, también creo que es un movimiento que en cuanto a discurso también algo que ha dejado muy en claro Mauricio Macri, que salió de hecho enojado en lo que fue este encuentro, sobre todo empezar que da como la sensación de que por parte del líder del PRO, o uno de los líderes del PRO, veremos que para el futuro, ha dejado muy en claro que hasta aquí hay un acompañamiento o una fidelidad sin cambio a nada por parte de este espacio político. Aún así considero sí que los gobernadores han demostrado, pero sobre todo creo que la enorme dificultad que poseen continúa siendo que desde el lado de la oposición aún no hay una forma de encontrarle la vuelta a esta capacidad, yo lo reconozco como una capacidad de esta estrategia que adopta el gobierno en hacer o instalar una agenda caótica. Básicamente no hay una agenda lineal ni una agenda que sea, sino que básicamente hace que de lo azaroso, de lo contingente, termine siendo una especie de caos que la oposición no le encuentra la vuelta y sobre todo no tiene la capacidad de ofrecer alternativas, sí de oponerse o sí de tener una posición contraria a la que afirma el gobierno, pero siempre desde una actitud responsiva, y creo que por eso todavía sigue siendo el oficialismo quien marca el juego político y está muy en claro también en la retórica que tienen los referentes opositores. Bien, bueno, hoy se conoció una encuesta que indica que el 43% de la ciudadanía no se siente representada por ninguna fuerza de la oposición, ratificando un poco lo que estás diciendo, Jeremías. Bien, bueno, nos quedamos con eso. Jeremías, gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.